Un saludo caluroso de esta tierra hermosa de médanos, playas, ríos y tunas. Con ustedes, la doctora Marisol Reyes Aular. Y en este Congreso de Filosofía, Ciencia e Investigación, les voy a socializar la ponencia de colonización del saber, mirada desde la pedagogía. El fenómeno de la educación desde la época clásica ha sido conservar y transmitir de la más eficaz los elementos de la cultura que se consideran válidos e indispensables para la vida social, renovarlos y corregirlos constantemente para hacerlos propios. En estas dos tareas de preservación y restauración de la cultura educativa son tratadas filosóficamente, racional y deliberadamente. La filosofía, como reflejo sistemático de las cuestiones culturales humanas, surgió en la civilización griega, que en este significa amor por la sabiduría, y su etimología sugiere no solo la preservación de las ideas que componen el conocimiento, sino el de renovarlo y expandirlo. Cuando la filosofía se centra de manera precisa y reflexiva en los fenómenos educativos, Afgano y Bizarberry nos dicen que lleva por nombre pedagogía. Etimológicamente, pedagogía significa conducción del niño, y a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la Ilustración europea otorga un significado nuevo a esta palabra, asumiéndolo como humano tratado con todas las etapas de la vida, apoyo personal, vivencial, espiritual, entre otros. De esta manera, indica Afgano y Bizarberry, el término pedagogía adquiere una connotación distinta y mucho más amplia que su sonido original, conceptualizándola como el estudio y regulación del proceso de educación. Algunos autores la han definido como una forma de conocimientos, otros como un arte y otros como una ciencia. Con el aporte de Juan Amos Comenio, se le consideró como ciencia independiente, y a principios del siglo XX, con la aparición de la Escuela Nueva, se separa por completo de la filosofía y se convierte en una disciplina independiente, un proceso educativo basado en teorías y métodos propios. La pedagogía suele verse como una herramienta para enseñar todo tipo de contenido, pero se presta poco atención a cómo se enseña. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo se piensa y se practica hoy? ¿Cómo capturar estos momentos? Son precisamente estos momentos complejos los que hoy producen movimientos de teoría y reflexión que no son lineales, sino serpenteantes, enraizados no en el estudio o planificación de nuevas teorías críticas o sociales, sino en la vida misma. Durante la construcción de caminos de estar, pensar, ser, mirar, escuchar, sentir y vivir en la visión de los sentimientos o del colonialismo. Esto es, en palabras de Walsh, referencia a acciones que tienen que crear y conjurar un camino durante mucho tiempo, a la vez que sugieren e indican, además exigen teorías y prácticas pedagógicas de acción, caminos que en su andar conecten pedagogía y decolonialismo. La pedagogía conduce a escenas de enseñanza donde los participantes practican el aprendizaje por medio de reaprender, reflexionar y actuar. Estas acciones a cambiar el orden colonial a menudo comienza con identificar y reconocer el problema, declarar disidencia y resistencia a las condiciones de dominación y opresión. El objetivo, alterar el status quo y hacer posible otras cosas. En este sentido, la pedagogía decolonial es parte integral del discurso colonial y decolonial del ser, pero también del hacer, porque con la práctica y la reeducación se inicia con la transformación de conciencia y de la enseñanza misma. Por lo que, nos dice Walsh, la práctica transformadora no es un lugar para la enseñanza, sino para el aprendizaje. No se enseña con conciencia teórica en el aula. Es la misma práctica transformadora de la verdadera realidad y el proceso de aprendizaje paso a paso. Esto nos lo indica Duce. Además, la ética y la práctica de la vida afirmada
a cada individuo, así como la pedagogía construida sobre el modo de enseñar, nutrir y mantener el mundo del otro y el camino otro, lo cual marca y simboliza reciprocidad y el decolonialismo. Esto se refiere a las prácticas operativas, los esfuerzos metodológicos y organizativos que se usan e inventan, principalmente por contrarrestar los aspectos que disminuyen la creación intelectual. La pedagogía decolonial que construimos, que sentimos y pensamos se encuentra en el caminar hacia la innovación y transformación del hacer pedagógico, llamados a estos comportamientos decoloniales. Convivencia formativa, manifestándose en la configuración del currículo y en la forma de aprender a partir de la ecología de saberes. Entonces, la decolonización es una forma de desaprender, olvidar todo lo que impone y presupone la colonización, reaprender a ser. Y esto solo puede ocurrir cuando individual y colectivamente participamos en derribar la intelectualidad colonial y reinventar los pensamientos que conduce a un renacimiento de la mente y la palabra. Es recomendable avanzar hacia la decolonización de la pedagogía porque implica aprender a caminar por senderos sin miedos a la innovación, a sumergirnos en las teorías, métodos, enfoques y propuestas que nos conduzcan a un cambio en los ambientes académicos y de esta manera reorientar el quehacer educativo, que emergen del carácter emancipador, visualizando otras perspectivas intelectuales en los contenidos, otras metodologías y estrategias docentes. Por lo tanto, el comportamiento educativo se volverá fundamental para la configuración del conocimiento, ya que la pedagogía decolonizadora promueve un pensamiento que genera la decolonización de la configuración del conocimiento. Ortiz, Arias y Pedroso nos indica que en ocasiones se ven formadores de docentes desarrollar discursos sobre el constructivismo y los enfoques históricos culturales de la enseñanza, haciendo elocuente los válidos aportes de la teoría de Piaget y de Vygotsky. Pero este docente no permite que sus estudiantes hagan preguntas, solo ellos hablan, desarrollando clases magistrales, ilustrativas, basados en modelos tradicionales de enseñanza y métodos conductuales. También es posible ver que los educadores piensan, sienten acerca de enseñar una clase sobre democracia e imponer sus estándares a los estudiantes. Es imperativo que los docentes reconozcan que la diversidad de cómo viven, son, sienten y piensan nuestros estudiantes para evitar estos actos de exclusión que lo que el colonialismo en algunas de sus vertientes está latente. Ahora bien, Maldonado plantea que el avanzar hacia una actitud decolonizadora y un humanismo decolonizador, la pedagogía va orientada hacia la comprensión de la realidad psicoexistencial que conduce a un accionar transformador. Aquí se muestra el vínculo de acción que apoya la educación y la decolonización entre la interacción, el diálogo que debe existir entre el docente y los estudiantes. Esta acción apunta hacia la humanidad, hacia el ser humano, por tanto requiere el reconocimiento, develamiento y comprensión de la realidad educativa. Por eso esta pedagogía decolonial resalta 4 componentes importantísimos que tenemos como acción medular en el quehacer pedagógico. El hacer despertar, alentar la autoagencia y acción, facilitar la formación de subjetividad y autorreflexión, fomentar y revitalizar esta instrucción. Esta componente constituye una pedagogía y praxis de liberación encaminada no solo hacia una nueva humanización, sino también hacia nuevas perspectivas de humanidades. Razón por el cual Fanon nos dice que la humanización es el eje central del proceso de decolonización, decolonizarse y por ende de liberación. La decolonización introduce en el ser un ritmo propio de aprendizaje aportado por los nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva humanidad. La decolonización realmente es creación de hombres nuevos,
Y Fanon nos explica claramente que la decolonización, el aprendizaje es el desaprender y el aprendizaje para todos. Desde esta visión, la pedagogía decolonial se esfuerza por abrir grietas y provocar aprendizaje, desaprendizajes y reaprendizaje, así como desprendimientos y nuevos enganchamientos pedagógicos, para pretender plantear semillas y aclarar y no enredar los caminos del saber y de la instrucción. Es andar hacia horizontes de teorizar, pensar, hacer, estar, sentir y escuchar de modo individual y colectivo para poder llevar la pedagogía decolonial. Enlazar lo pedagógico con lo colonial es sembrar por propagar y cultivar un crecimiento y un espacio promoviendo a la interconexión y a la interversalización. Por eso para mí la decolonización no es una teoría a seguir, sino un proyecto de implementar nuevas acciones pedagógicas y estratégicas para poder andar ahí en ella. Nos advierte Dulce que sin la praxis no se hace camino, por eso el camino no se puede hacer sin referencia. Se necesita una brújula y saber en qué dirección hay que caminar. La brújula son los principios, la ética, la innovación, la creación. Y Dussel nos dice que la dirección se descubre en su aplicación concreta con el material de la praxis cotidiana, militante solidaria. Es decir, en esa praxis que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a mundos nuevos, a nuevos caminos y vivir cada actividad académica intensamente y hacer una pedagogía viva que se construya en ese camino, en ese sembrar, cultivar y sostener los mundos de otro, aprender del otro, aprender de la convivencia armónica y entretejer esta pedagogía con lo nuevo, con la innovación. Esto me refiere a las prácticas accionales, integrar el espacio en los procesos reflexivos de creación de conocimiento, el cual nos permite generar saberes que nos conducen a la capacidad de criticar y meditar. Pero hay que tener cuidado porque podemos tener un discurso decolonizador, pero sin embargo nuestras relaciones pueden ser colonizadoras. Debido a esta situación, es importante recordar que el camino se hace al andar, que la reflexión de nuestra experiencia y de nuestra práctica hay que ir desatando esos nudos críticos e ir tejiendo una sociedad de realidad y no de apariencia. Por eso Wald nos explica que se puede tener una pedagogía decolonial cuando se habla de diversidad cognitiva, inscrita en el campo abierto que permite reconocer los diversos saberes, ideas, experiencias, posibilidades de existencia, como visiones nuevas, desencuentro y las emociones que influyen a través de sujetos colectivos que generan conocimiento, siendo estos objetos de reflexión, crítica y transformación. En esta perspectiva, la pedagogía decolonizadora se apoya en nuevos métodos que emergen desde los espacios de aprendizaje para crear, ser, conocer y pensar en realidades ontológicas, cognitivas y axiológicas, porque esta pedagogía nos permite recuperar la educación institucionalizada, la cual es accesible a todos desde una visión intercultural. Esta nos asegura Mendes que la presencia de un proyecto educativo que rompe con la perspectiva eurocéntrica ideada por la colonialidad del saber y que apuesta por el acompañamiento de las experiencias sociales, culturales y epistémicas que permiten una transformación de las sociedades desde la construcción propia de esta pedagogía decolonial. Entonces, el propósito de la pedagogía decolonial es la construcción de un pensamiento crítico, humanístico, emancipador, ético y creativo ante los desafíos de la colonialidad del saber. Y la universidad, como institución formadora de ciudadanos, tiene la responsabilidad y el compromiso de desarrollar nuevas formas de acción pedagógica desde la interculturalidad, que Mendes y Morán nos dicen que los planes de estudios universitarios deben provenir de horizontes culturales que conduzcan al discernimiento de su propio contexto o realidad,
reconociendo la diversidad intelectual. Este es el objetivo de este Congreso de Filosofía, de Ciencia y de Educación, crear espacios donde convirtamos esta pedagogía decolonial en una transformación de saberes, de haceres, a través de la multidimensionalidad de ser y de la interculturalidad de cada uno de los participantes y ponentes que estamos haciendo vida en este segundo Congreso. Por eso, al reconocer la universidad como una institución promotora de la decolonización de la pedagogía, se reconoce como el alma mater garante de la diversidad de otras prácticas, convirtiéndose en un espacio para cuestionar la colonialidad del saber, a lo que Walsh denomina difusión interculturalidad cognitiva, sugiriendo una epistemología decolonizadora intercultural como una forma posible de referirse a la pedagogía decolonial, la cual va a promover reflexiones que permitan construir otras realidades. Por lo tanto, la universidad, a través de una pedagogía decolonizadora, indica Menes, promociona saberes construidos desde una perspectiva crítica y liberadora, que reconozca e integre diversidad de acciones que apoyen los procesos de adquisición y evaluación, conocimientos científicos, así como nuevas relaciones entre los diferentes tipos de saberes. En este contexto, que la pedagogía decolonial debe entenderse en estrecha relación con la interculturalidad y con el proceso de la práctica educativa, que contribuye a la formación de una sociedad pluralista. Por eso la pedagogía decolonizadora es un proyecto que supera la monotonía del saber, acompañada de la didáctica y la dinámica social, cultural y política. Por eso decimos que descentra la pedagogía de todo poder de saber. En este sentido, la pedagogía decolonizadora ofrece la oportunidad de crear condiciones para la formación de conductas cognitivas que permitan la ruptura hegemónica epistemológica establecidos por los discursos prácticos coloniales. Por lo tanto, urge desarrollar esta pedagogía con ideas decoloniales con la intención de descubrir la esencia de nuestro ser y su naturaleza ontológica. Entonces es necesario articular una educación decolonizadora que permita una pedagogía de métodos interdisciplinarios con la intención de sembrar nuevas fisuras que conduzcan a la creación de espacios que nos conduzcan a la generación de conocimiento y a la apertura del pensamiento pluralista que fomente el diálogo crítico capaz de reaprender a pensar, sentir y actuar para afrontar los grandes desafíos de la educación actual. Muy buenos días.